Nos silenciamos todos y damos comienzo. Empezamos, continuamos con el Capital, el segundo tomo, por el capítulo cuarto de la primera sección, en el cual, pues bueno, en el capítulo 1, 2 y 3 hemos visto las tres figuras del proceso cíclico de producción y reproducción del capital: el ciclo del dinero, el ciclo de las mercancías y el ciclo del capital productivo, del capital dinerario, del capital productivo y del capital mercantil. Bien, que nos vienen así resumidas, sin mostrar su esto, en estas tres formas, que serían pues el ciclo dinerario, el cual va de D a D', es decir, la valorización del capital dinerario, un dinero que produce más dinero. El ciclo del capital productiva, que va de P a P, es decir, un proceso de producción que se reproduce a sí mismo, que a través del proceso de producción genera unas mercancías que las vende en el mercado, con el cual obtiene un dinero con el cual vuelve a comprar los factores de la producción. Y luego el proceso de producción de las mercancías, eh, que parte de unas mercancías ya realizadas de un proceso de producción anterior, que las venden en el mercado para realizar un nuevo proceso de producción y obtener más mercancías que antes. Bien, y además se han analizado los tres ciclos con sus determinaciones particulares y diversos temas que han ido saliendo. Vale. Y aquí, pues en este capítulo vamos a analizar un poco pues lo que vienen a ser las tres en su conjunto, las tres en su unidad, eh, ya que pues como es evidente a lo largo de todos los capítulos, los tres ciclos solo son, como dice luego en el texto, solo se distinguen entre sí si las distingue el observador, por así decirlo, el lector, el investigador, a través de poner el mismo ciclo bajo diferentes ópticas, y en realidad conforman un todo único, internamente diferenciado. Bien. Y lo que es común a los tres ciclos, que es lo característico del modo de producción capitalista y del ciclo de reproducción del capital y de tal, es, como nos dice ya desde el principio, pues la valorización del valor como motivo impulsor del ciclo. Ya que en los tres ciclos estamos produciendo, son diferentes ópticas de ver el proceso de producción, pero un proceso de producción que se torna a sí mismo en cíclico y que se torna a sí mismo en explícitamente productor de plusvalor, ya sea de forma eh, simple o de forma amplia. Pero en cualquier caso, el proceso de valorización del valor, proceso de producción de. En la primera forma, pues este proceso se expresa en la forma misma, es decir, en que de D sale de prima, en que conseguimos una cantidad mayor de dinero al finalizar el ciclo, y siendo el dinero el signo de valor, pues explícitamente más valor. En la forma 2, que parte de P, que parte de los factores de la producción, el proceso mismo comienza con la producción capitalista de mercancías, la cual pues se reproduce este valor, la cual mediante el proceso de producción y el trabajo vivo, la incorporación del trabajo vivo al trabajo muerto, conseguimos ampliar el valor en las mercancías que son fruto del proceso de producción, de los factores de producción mismos. Ahí entonces la reproducción del valor está de forma explícita ya en el primer paso, no en el conjunto de su ciclo, pues luego el ciclo termina en la reposición de los factores de la producción, eh, que puede ser en la misma, en la misma cantidad si el plusvalor ha salido en el consumo no productivo del capitalista, en el consumo individual privado del capitalista, o puede ser de forma ampliada si hacemos una esquema de reproducción ampliada, pero en todo caso el plusvalor está y está desde el primer momento. Y en el tercer ciclo, este proceso de producción, la plusvalía se, eh, se evidencia a sí mismo en el momento de partida también, que tal y como lo ha presentado Marx,
El ciclo 3 no parte de M, sino que parte de M'. Es decir, ya parte de una mercancía ampliada que es fruto de un proceso de producción anterior. Así nos dice que el ciclo del proceso de producción capitalista es un círculo que está rotando continuadamente cada punto. eh, es un círculo que está rotando continuamente. Cada punto es al mismo tiempo punto de partida y punto de retorno. Si interrumpimos la rotación, no todos los puntos de arranque son puntos de retorno. Así hemos visto no solo que cada ciclo particular presupone implícitamente al otro, sino que también que la repetición del ciclo en una forma global engloba la descripción del ciclo en las otras formas. De esta manera, toda la diferencia se presenta como diferencia meramente formal o bien como meramente subjetiva, como diferencia que solo existe para el observador. Lo que os explicaba antes, que al final el ciclo, pues partas de donde partas, cojas el elemento que cojas, si lo cierras sobre sí mismo, cualquier punto puede ser punto de comienzo o punto final, siempre que el ciclo sea continuado. Evidentemente, si el ciclo es interrumpido, esto no se cumple. Y ya que cada uno de ellos puede ser punto de inicio o punto de final, el ponerlos como formas separadas es únicamente una diferencia formal que solo existe para el observador, pero que, como hemos visto, es una forma rica que nos expresa particularidades del contenido de este ciclo, que nos ayuda a entender particularidades del contenido de este ciclo, ya que explicita en sus diferentes formas diferentes determinaciones de este capital circulante. Bien. No. Vale, y luego empieza a hablar un poco de lo que son las detenciones en el ciclo de producción, que pues indica ese tipo de cuestiones de cómo sería esto parte de presuponer un ciclo continuo y pues indica que si el ciclo no es continuo y se detiene, si tiene interrupciones, pues puede ocurrir que unas mercancías se queden sin realizarse, es decir, sin venderse. Puede ocurrir que un capital dinerario no encuentre factores de producción disponibles en el mercado, o puede ser que unos factores de producción disponibles en el mercado y que han sido adquiridos, bueno, que han sido adquiridos por un capital dinerario, vean interrumpido su proceso de producción por una incorrecta composición de los mismos, es decir, pues una proporción desigual entre fuerza de trabajo y medios de producción, y de esta forma pues serían interrupciones que dependiendo encima del lugar en el que ocurra esa interrupción pues tienen efectos distintos. Nos dice que, bueno, en realidad esto vale para cada una de las partes del capital que se encuentre en movimiento y todas las partes del capital recorren por turno este movimiento. Entonces, las 10.000 libras de hilado, por ejemplo, son el producto semanal de un industrial hilandero, nos dice. Ahora ya empieza a hablar del ciclo de movimiento en su conjunto, de cómo al final son tres diferentes ciclos, pero en realidad el capital va recorriendo los tres. Ahora nos irá describiendo cómo bien, nos dice las 10.000 libras de hilado, por ejemplo, son el producto semanal de un industrial hilandero. Estas 10.000 libras de hilado egresan de la esfera de la producción y entran en la de la circulación en su totalidad, por ejemplo. El valor de capital contenido en el hilado debe transformarse todo en capital dinerario y mientras permanezca en la forma de capital dinerario no podrá reingresar en el proceso de producción. Previamente tendrá que entrar en la circulación y reconvertirse en los elementos del capital productivo, fuerza de trabajo más medios de producción. El proceso cíclico del capital es interrupción permanente, abandono de una fase, ingreso en la siguiente, dejación de una forma, existencia de la otra. Cada una de estas fases no solo trae aparejada a la otra, sino que al mismo tiempo la excluye. Es decir, nos indica cómo el capital va como el capital no solo va recorriendo estos tres ciclos, sino que cuando el capital se encuentra fijado en una etapa determinada de uno de estos ciclos, por ejemplo, pues como aquí las 10.000 libras de hilado, que son el producto semanal, que son mercancía producida por el proceso de producción, M', como el que sea en M', excluye que ese capital esté operando como dinero o como medios de producción. Lo mismo cuando consigue vender la mercancía, este capital pasará de M' a D' y mientras
permanezca como de prima, tampoco puede operar, por ejemplo, en el proceso de producción. Es decir, no es posible iniciar un nuevo ciclo de producción sin abandonar primero la forma de capital. Pero nos dice que la continuidad es el rasgo característico de la producción capitalista y está condicionada por su base técnica, aunque no sea incondicionalmente alcanzable. Es decir, que en realidad ocurre que mientras estas 10.000 libras de hilado egresan de la esfera de producción y se encuentran como mercancías, a la semana siguiente de que se hayan producido estas 10.000 libras de hilado, se producirán otras 10.000 con otro capital productivo que se ha transformado previamente en factores con otro capital que se ha transformado previamente en capital productivo, en factores de producción, y que mientras estas 10.000 libras de hilado están en forma de capital mercantil, otro valor equivalente a algo menos de 10.000 libras de hilado estará operando como capital productivo y la semana siguiente se transformará de nuevo en capital mercantil mientras estas 10.000 libras se venden en el mercado. Es decir, al final nos describe aquí un proceso cíclico circular en el cual el capital no está ubicado en una sola de las instantes, en una sola de sus momentos, en una sola de sus funciones, sino que recorre continuamente sus tres formas a lo largo del ciclo. Por eso nos dice el verdadero ciclo del capital industrial en su continuidad es no solo unidad del proceso de circulación y del proceso de producción, sino unidad de sus tres ciclos en su totalidad. Pero el ciclo puede ser tal unidad si cada una de las distintas partes del capital puede recorrer sucesivamente las fases constitutivas del ciclo. Puede pasar de una fase, de una forma funcional a otra. Y en consecuencia, el capital industrial, como todo constituido por esas partes, se encuentra simultáneamente en las distintas fases y funciones, describiéndose al mismo tiempo los tres ciclos. La sucesión de todas las partes está condicionada aquí por su yuxtaposición, es decir, por la división del capital, como os explicaba, por el hecho de que el capital se encuentre al mismo tiempo en las tres diferentes funciones. Así, en el sistema fabril articulado, el producto se encuentra tan continuamente en las distintas etapas de su proceso de creación como en el pasaje de una fase de producción a la otra. Como el capital industrial individual representa una magnitud determinada, que depende de los medios del capitalista y que tiene una magnitud mínima determinada para cada ramo de la industria, su división debe efectuarse conforme a determinados números proporcionales. La magnitud del capital existente condiciona el volumen del proceso de producción. Y este volumen del capital mercantil y del capital dinerario en la medida en que funcionan junto al proceso de producción. Pero la yuxtaposición que condiciona la continuidad de la producción solo existe por el movimiento de las partes del capital, movimiento en el que éstas recorren sucesivamente las distintas fases. Es decir, aquí nos quiere transmitir un poco esta idea de que este movimiento, la continuidad de este movimiento y la proporción variable en la que el capital total se encuentra dividido en capital mercantil, dinerario, productivo, no es únicamente una cuestión formal o una cuestión, por decirlo así, inmediata, sino que es una cuestión relacionada con la base técnica de la producción del capital. Es decir, para que este capital pueda operar en su forma ideal, que sería en un ciclo continuo, pues el capital, en el modo de producción capitalista, requiere la continuidad del proceso de producción, de modo que este proceso no se detenga y esté constantemente produciendo plusvalor y el capital esté constantemente funcionando en sus tres formas con el mínimo de interrupciones intermedias posibles, es necesario que técnicamente el proceso de producción sea capaz de tener esta característica. Pues que haya una cantidad suficiente de obreros al mismo, bueno, unas cuestiones técnicas y, por supuesto, unos requisitos mínimos de capital, de volumen de capital total necesarios para poner en marcha en producción el proceso de producción en su conjunto. Así, pues, por ejemplo, una fábrica nos dice más adelante, el caso más desarrollado de este paradigma, en el cual pues tenemos una división del trabajo total, ¿no? Obreros que se dedican a la producción, obreros que se dedican a la venta de las mercancías y un momento del capital, un sistema continuo de compra de fuerza de trabajo y compra de medios de producción en una cadena interrumpida, en el cual pues incluso en la propia ejecución técnica del proceso de producción, esta cadena es tan continua que cada una de las etapas, cada uno de los pasos de producción de la mercancía final
ocurre continuamente sin interrupción a lo largo de todo el tiempo en el que la fábrica está abierta, que idealmente ya sabemos hoy en día es todos los días, incluido Navidad. Bien. Eh, de este modo, pues esta base técnica del capital y impone y posibilita este ciclo continuo y al mismo tiempo este ciclo continuo, la necesidad de imponer este ciclo continuo, determina la cantidad mínima de capital necesario para iniciar un proceso de producción con estas características. Si no consigues poner todo en marcha en continuidad, pues esto ocurrirá de forma imperfecta. Habrá una magnitud variable y el proceso de producción no será fluido, sino que estará pasando y deteniéndose o abandonando mientras adopta unas partes del ciclo que no otras. Bien. Vale. De este modo, pues cuando conseguimos este ciclo, una parte del capital, pero una parte siempre cambiante, siempre reducida, existe como capital mercantil, que se transforma en dinero, otra como capital dinerario, que se transforma en productivo, y una tercera como capital productivo, que se transforma en capital mercantil. La existencia permanente de todas las tres formas está mediada por el ciclo de capital global a través precisamente de estas tres. Vale. Eh, vale, y luego ya continúo. Y nos dice que el capital como valor que se valoriza no solo implica relaciones de clase, determinado carácter social que se basa en la existencia del trabajo como trabajo salarial. Eh, es un movimiento, un proceso cíclico a través de las distintas fases que a su vez encierra tres formas distintas del proceso cíclico. Por eso solo se lo puede concebir como movimiento y no como cosa estática. Los que consideran la autonomización del valor como mera abstracción olvidan que el movimiento del capital industrial es esta abstracción en acto. El valor atraviesa aquí distintas formas, distintos movimientos en los cuales se conserva y al mismo tiempo se valoriza, aumenta. Como aquí, por el momento, lo que nos interesa es la mera forma de movimiento, no tenemos en cuenta las revoluciones que el valor del capital puede experimentar en su proceso cíclico. Pero resulta evidente que, a pesar de todas las revoluciones del valor, la producción capitalista solo existe y puede seguir existiendo mientras el valor del capital se valoriza. Es decir, mientras describe su proceso cíclico como valor que se ha vuelto autónomo. Y por ende, mientras las revoluciones del valor son denominadas y compensadas de alguna manera, los movimientos del capital aparecen como actos del capitalista industrial individual al operar él como comprador de mercancías y de trabajo, como vendedor de mercancías y como capitalista productivo, y así servir con su actividad de mediador del ciclo. Aquí ha introducido unas cuantas ideas interesantes. Y es que, bueno, más allá de que evidentemente esta circulación pues, implica unas relaciones de clase, ¿no? Para poder realizarse esta circulación no hace falta que exista una clase de proletarios, el cual tiene su fuerza de trabajo como mercancía y una clase capitalista que cuenta con un capital para poner en marcha este ciclo. El movimiento tiene más. Bien. Eh, Y aquí nos dice una cosa muy interesante y es que el movimiento solo se puede concebir como movimiento y no como cosa estática. eh, eh, y que al hacer esto, o sea, al considerar al ciclo de producción capitalista de esta forma, considerarlo como un movimiento del valor que va pasando de una de sus funciones a otra de sus funciones, etcétera, que va rotando, que va circulando en ese proceso de producción, aquí vemos muy claramente cómo el valor está operando como valor, es decir, como sencillamente contenedor de fuerza de trabajo y no como una forma específica de valor, o sea, no está operando como, por ejemplo, pues dinero, que sería una de las formas de valor en la que adoptaría en su función de capital dinerario o como mercancías, los cuales tienen un valor materializado en sí mismas por la fuerza de trabajo necesaria para su producción, se correspondería al capital mercantil, etcétera.
sino que está en este ciclo continuo, está operando el valor únicamente como valor. Está operando sencillamente como valor abstracto, como una abstracción del valor. Y nos dice aquí Marx que precisamente en este ciclo, precisamente al realizar este ciclo, al realizar este movimiento, es cuando se realiza la abstracción material real del valor. Interesante apunte que hemos visto también en el otro seminario, de estas abstracciones que existen no únicamente en el mundo del pensamiento, en los conceptos, etcétera, sino que existen en la realidad. Y aquí en esta realidad del ciclo capitalista de producción se da que este valor opera de forma abstracta. Bien. Es decir, como nos dice así, aquí, pues el valor en este proceso de producción se ha vuelto autónomo, se ha vuelto un elemento autónomo que no está ligado a ninguna de sus formas específicas, sino que es sencillamente un valor que circula y que se reproduce así. Capital. Y bueno, nos subraya aquí el papel del capitalista como mediador de este proceso de producción. Bien, y luego aquí nos cita a un capitalista, digo a un economista, a Bailey, que dice que, bueno, eh, que argumenta en contra de esta autonomización del valor y, y que la trata como una ilusión de los capitalistas y solo, y solo considera al valor pues, como una relación entre mercancías coexistentes. Pues solo estas pueden intercambiarse entre sí, nos dice. Es decir, él considera que el valor solo existe en mercancías concretas o en dinero concreto, ya que son estas las que se contraponen a sí mismas y las que participan en el proceso de intercambio. Y bueno, más dice que esto evidentemente es incorrecto y que Bailey solo dice esto para oponerse a la comparación de los valores de mercancías en distintas épocas. Que, bueno, pues aquí un apunte de más, que es una comparación que, una vez fijado el valor del dinero vigente en cada época, solo significa una comparación entre el gasto de trabajo requerido en las distintas épocas para la producción del mismo tipo de mercancías. Y de nuevo, ese carácter abstracto del valor. Y continuamos. Para considerar en su pureza la fórmula del ciclo, no basta con suponer que las mercancías se venden a su valor, sino también que esto sucede bajo circunstancias en lo demás iguales. Tomemos, por ejemplo, la forma PEP. Factores de producción a factores de producción. Dejando a un lado todas las revoluciones técnicas dentro del proceso de producción que puedan desvalorizar el capital productivo de un capitalista determinado, dejando a un lado también toda repercusión en un cambio en los elementos del valor del capital productivo sobre el valor del capital mercantil existente, valor que sí existe acopio, que si existe acopio de dicho capital mercantil puede aumentar o disminuir. Supongamos que M', las 10.000 libras de grado, se venden por su valor de 500, 8.440 libras se dedican a reponer el valor del capital contenido en M', pero si el valor del algodón, del carbón, etcétera, ha aumentado, ya que aquí hacemos caso omiso de las meras oscilaciones de precio, quizás estas 422 no alcancen para obtener totalmente los elementos del capital productivo. Se necesita capital dinerario adicional, se fija capital dinerario. Y a la inversa, si aquellos precios han bajado, se libera capital dinerario. El proceso solo discurre con total normalidad cuando las relaciones del valor permanecen constantes. Se desenvuelve, de hecho, mientras las fluctuaciones se compensan en la repetición del ciclo. Cuanto mayores sean las perturbaciones, tanto mayor será el capital dinerario que deba poseer el capitalista industrial para poder esperar que se compense. Y como al desarrollarse la producción capitalista se amplía la escala de cada proceso individual de producción, y con él la magnitud mínima de capital que hay que adelantar, esta circunstancia se suma a las otras que convierten la función capitalista industrial cada vez más en un monopolio de grandes capitalistas aislados y asociados. Es decir, le está dando vueltas a este concepto de las perturbaciones, de las revoluciones del valor, revoluciones técnicas dentro del proceso de producción que pueden desvalorizar o valorizar el capital mercantil de un capitalista determinado. Pues lo que nos indica Marx en el tomo 1, ¿no? Cuando ocurre una revolución técnica en el proceso de producción, por ejemplo, se inventa un procedimiento o se inventa una máquina nueva para producir, en este caso, hilo,
el trabajo social, el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción del hilo y de todos sus factores de producción disminuye y de este modo disminuye el valor no solo de los elementos individuales de hilo que se produzcan a partir de que se haya ocurrido esa revolución técnica, sino también el valor de todas las libras de hilado previamente producidas que se encontraban ya en el mercado. Entonces, todas estas libras de hilado que se encontraban en forma de capital mercantil son desvalorizados y, pues como dice aquí, puede ser que las 422 libras que se pusieron originalmente no sean suficientes para reponer el hilado, digo, para reponer los fletes de la producción, si por ejemplo el coste de estas ha aumentado, o para reponer totalmente o que sobrevive. Es decir, ocurren perturbaciones en este ciclo que evitan que fluya de forma ideal. Bien, aún así, este ciclo va a fluir y lo que va a hacer cuando ocurren estas cosas es compensar estas perturbaciones y si no le alcanza, por ejemplo, para continuar con el ciclo con el capital que ya tiene circulando, va a tener que inyectar no, porque ya está circulando, pero sí hacer uso de una mayor cantidad de capital dinerario de forma transitoria. Y esto pues aumenta el tamaño mínimo de los capitalistas que pueden operar en depende de qué mercados. Vale, y luego pues continúa hablando de esto un rato. Eh, de pues cómo cambian los diferentes factores de la producción y de las diferentes formas del capital cuando ocurren estas revoluciones en la producción. Eh, pues de cómo se verán afectadas las distintas formas del capital eh, frente a estas perturbaciones. Bien, y luego seguimos. En el sector de la circulación nos dice la parte de la circulación correspondiente a la primera compra de mercancía, a DM, a ADM, que son FP y FT, es decir, de M paréntesis P, dentro de la época del modo capitalista de producción ya desarrollado y por ende dominante, eh, una gran parte de las mercancías que constituyen los medios de producción serán ellas mismas capital mercantil ajeno que está funcionando. Aquí nos va a introducir un nuevo elemento que refuerza esta idea de ciclo. Por consiguiente, desde el punto de vista del vendedor, tiene lugar M de prima, M prima de prima, es decir, lo que para un capitalista es la compra de sus factores de producción, la parte superior de MFD, FT, no, la parte inferior en el libro, de MP, de producción, para otro capitalista es la venta de su producto, del producto de su proceso de producción, es decir, M' de prima. Transformación de capital mercantil en capital dinerario. Por eso no es válido de manera absoluta. Pero esto no es válido de manera absoluta, nos dice, bueno, que por el contrario, por el contrario. Dentro del proceso de circulación del capital industrial, en el que éste actúa como dinero como mercancía, el ciclo del capital industrial se entrecruza ya como capital dinerario, ya como capital mercantil, con la circulación de mercancías de los modos sociales de producción más diversos, no únicamente el capitalista, en la medida en que estos son al mismo tiempo producción de mercancías. Otros modos de producción sociales que producen mercancías, que no tienen por qué ser el capitalista, entran en relación con el ciclo del capitalista de producción. Lo mismo da que la mercancía sea producto de la producción que se basa en la esclavitud, o que sea producida por campesinos, chinos rayates de la India, o por entidades comunitarias, las indias solidarias holandesas, o por la producción estatal, como la que se dio basada en la servidumbre en épocas anteriores de la historia rusa, o por pueblos semisalvajes de cazadores, etc. Pues todos estos son capaces de producir mercancías. En mayor o menor medida, puede ser una producción más o menos exclusiva de mercancías, como podría ser un sistema esclavista, o, o puede ser una producción totalmente marginal de mercancías, como pues lo que nos dice un pueblo pueblos de cazadores semisalvajes, pero la cuestión es que históricamente se ha dado que todos estos han producido mercancías y que estas mercancías han entrado en relación con los procesos de circulación capitalistas de un modo de producción más desarrollado que ha coexistido con ellos.
como mercancías y dinero se enfrentan al dinero y a las mercancías en las cuales se presenta el capital industrial e ingresan tanto en el ciclo de este como en el del plusvalor encerrado en el capital mercantil. Si este plusvalor se gasta como rédito, es decir, entra en los dos ramos de producción, entra en los dos ramos de circulación del capital mercantil. El carácter del proceso de producción del que provienen resulta indiferente eh, en cuanto mercancías actúan en el mercado, en cuanto mercancías entran en el ciclo del capital industrial, así como en la circulación del plusvalor del que él es portador. Como vemos, es el carácter universal del origen de las mercancías, la existencia del mercado como mercado mundial, lo que distingue el proceso de circulación del capital industrial. Y lo que vale de las mercancías ajenas vale también del dinero ajeno, así como el capital mercantil actúa frente a él solo como mercancía. Así este dinero actúa frente a él solo como dinero, el dinero funciona aquí como dinero mundial. Y yo aquí entiendo que se está refiriendo, por ejemplo, pues a todos, bueno, se está refiriendo a todas estas mercancías que se producen en el mundo, eh, pues de forma no explícitamente capitalista, ¿no? Ya no explícitamente sometidas a un proceso de producción capitalista en el cual el trabajo se da como trabajo asalariado y la producción de mercancías se da como actividad de un capital que opera. Por ejemplo, que es algo que se ha dado históricamente mucho, sobre todo en las colonias, por ejemplo, donde pues se ha explotado a las poblaciones indígenas como esclavos, donde se ha comerciado con civilizaciones fronterizas al capital que tenían una producción propia de mercancías y con los cuales se ha pues, comerciado de forma mercantil e incluso pues hoy en día se sigue dando en muchos casos pues en depende de qué países, en depende de qué sectores de la producción, pues por ejemplo eh, los típicos productores de granos de café o este tipo de explotaciones en ocasiones no de una escala enorme que luego son que son cuyos productos, mercancías, cuyas mercancías producidas ingresan al proceso de producción capitalista. Nos dice aquí que, bueno, que a pesar de que estos procesos de producción y estas mercancías se hayan producido de forma distinta, lo que caracteriza al modo de producción capitalista no es que todos y cada uno de los procesos de producción se den de forma capitalista, sino que en su conjunto, en su globalidad, el proceso esté subsumido, esté inserto en el proceso de circulación del capital industrial y que todas estas mercancías ajenas se introduzcan a él a través del mercado mundial. Hay que señalar aquí, nos dice, no obstante, dos cosas. Primero, no bien se ha consumado el acto dinero MP, las mercancías dejan de ser mercancías y se convierten en uno de los modos de existencia del capital industrial, bajo su forma funcional como P, o capital productivo. Pero con ello queda borrado su origen. Solo siguen existiendo como formas de existencia del capital industrial. Han sido incorporadas a él, sin embargo. Sigue siendo cierto que para responder a esas mercancías es necesaria su reproducción. En esa medida, el modo capitalista de producción está condicionado por modos de producción que se hallan fuera del estadio alcanzado por el desarrollo del primero. Es decir, a pesar de que estas mercancías se inserten en el modo de producción, pues los otros modos de producción son necesarios para el MDP, el MDC, el modo de producción capitalista, ya que reponen los factores de producción de este. Más la tendencia del modo capitalista de producción es a transformar, en lo posible, toda producción en producción de mercancías. El medio principal del que se debe para esto es precisamente arrastrar así toda la producción al proceso capitalista de circulación. Y la propia producción de mercancías desarrollada es producción capitalista de mercancías. La injerencia del capital industrial promueve en todas partes esta transformación y con ella también la transformación de todos los productores directos en la serie. Es decir, mediante este mismo proceso de incorporar mercantilmente al resto de procesos de producción no capitalistas en el ciclo del capital, este propio acto promueve la introducción de la transformación de estos modos de producción alternativos. Eh, y luego más puntos acerca de esto mismo. Eh, alguna nota a Sismondi, después algunas citas acá, el cual pues indica
habla un poco acerca de la división entre lo que viene a ser el proceso de producción capitalista y el capitalista que se dedica a la producción, y luego el proceso de venta, el proceso de realización de este capital, que a menudo pues, se da en mayoristas, en minoristas, etc. Y continuamos. El proceso de circulación del capital industrial, nos dice, proceso que solo constituye una parte del proceso cíclico individual de dicho capital, está determinado en la medida en que representa solo una serie de procesos dentro de la circulación general de mercado. Por las leyes generales que expusimos anteriormente, en el libro 1, capítulo 3, aquí ya no he llegado a repasar las faltas del OCR. La misma masa de dinero, por ejemplo, 500 libras, pone sucesivamente en circulación tantos más capitales industriales o también capitales individuales en su forma de capitales mercantiles, cuanto mayor sea la velocidad de circulación del dinero. Es decir, cuanto más rápidamente recorra cada capital individual la serie de sus metamorfosis mercantiles o dinerarias. Por consiguiente, la misma masa de valor de capital requiere tanto menos dinero para su circulación, cuanto más funciona el dinero como medio de pago. Es decir, cuanto más, por ejemplo, al reponer un capital mercantil por sus medios de producción, haya que pagar meros saldos. Y cuanto más breves sean los plazos de pago, por ejemplo, en el pago de salarios. Por otra parte, suponiendo invariables la velocidad de la circulación y todas las demás circunstancias, la masa de dinero que debe circular como capital dinerario estaría determinada por la suma de los precios de las mercancías, precio multiplicado por la masa de mercancías, o dados la masa y los dados de mercancías por el valor del propio dinero. Y aquí ya empieza a introducir lo que creo que será el objeto del capítulo siguiente, que es el tiempo de circulación. Cuanto más rápido sea este, pues en mayor escala puede realizarse la producción. Eh, Vale, y continuamos diciendo en primer lugar, como hemos visto, el proceso de M puede representar un renacimiento de las metamorfosis de diversos capitales individuales, o incluso de elementos que no son capitales. Por ejemplo, el carbón repone en parte el capital mercantil del propietario de una hilandería de algodón, el hilo. Una parte de su capital se encuentra en forma dineraria y a partir de ella se la convierte en la forma mercantil, mientras que el capital del productor capitalista de carbón se encuentra en forma mercantil y en consecuencia de esto se convierte en la forma dineraria. El mismo acto de circulación representa aquí metamorfosis contrapuestas de dos capitales industriales, pertenecientes a distintos ramos de la producción, es decir, el entrelazamiento de la serie de metamorfosis de dos capitales. Sin embargo, como hemos visto, los medios de producción en que se convierte D no necesitan ser capital mercantil en sentido categórico. No es necesario que se produzca un capitalista. Siempre es de M de un lado, M de otro, pero no siempre es entrelazamiento de metamorfosis de capital. Además de fuerza de trabajo, la adquisición de fuerza de trabajo no es nunca esta parte de la compra, el trazamiento de metamorfosis de capital, puesto que la fuerza de trabajo es, sin duda, mercancía del obrero, pero solo se convierte en capital cuando se la ha vendido al capitalista. Eh, por otra parte, en el proceso M' de prima no alcanza a ser capital mercantil transformado. Puede ser convertido en dinero de mercancía, dinero de la mercancía fuerza de trabajo, salario, o de un producto creado por un trabajador autónomo, esclavos, siervos, entidades comunitarias. Eh, pues eso, lo he dicho, que todo el ciclo a través del mercado eh, entrelaza a diferentes capitalistas industriales entre sí, ¿no? En ambos casos, la compra de los factores de producción a menudo es la compra de los medios de los productos de otro capitalista industrial y viceversa. A menudo los productos de la producción se le venden a otro capitalista industrial para que continúe con su producción, pero en otros muchos casos no. Particularmente la fuerza de trabajo, que nunca puede ser producido de forma capitalista, evidentemente, ya que aunque se venda como una mercancía, no se produce pues no se produce bajo un proceso de producción capitalista. El obrero no es evidentemente capitalista de sí mismo. O
pues eso, que parte de las mercancías que se usan para un proceso de producción pueden no proveer de otro proceso de producción, pueden proveer de, bueno, otro proceso de producción capitalista, pueden proveer de otro tipo de proceso de producción, y lo mismo con el dinero, que puede ser fruto de un tesoro, de un salario, dinero proveniente de otro tipo de explotación productiva. Eh, Iba discutiendo acerca de todas estas entrelazamiento de las diferentes capitales entre sí en el proceso de circulación y de producción. Eh, eh, y algunas notas luego acerca de, de la, de la reproducción de los modos de los medios de producción, que bueno, que a veces estos se adquieren en el mercado, o otras veces puede ser que también se produzcan como parte de este mismo proceso, como por ejemplo, pues el caso del simiente, ¿no? Que, que en ese caso directamente parte de las mercancías, parte de mi prima, se reintroduce en el proceso de producción sin necesidad de pasar de nuevo por el mercado, pues se usa como semilla. Bien. Así, a consecuencia de ello, se han contrapuesto entre sí la economía natural, eh, la economía dineraria y la economía crediticia como las tres formas del movimiento económico características de la producción social. Eh, Esto se han contrapuesto entre sí, pues, por parte de los economistas, ¿no? En primer término, nos dice, estas tres formas no representan fases del desarrollo equivalentes. La llamada economía crediticia no es ella misma eh, más que una forma de la economía dineraria, por cuanto ambas denominaciones expresan funciones o modos de intercambio entre los propios productores. En la producción capitalista desarrollada, la economía dineraria ya solo aparece como base de la economía crediticia. Así, la economía dineraria y la economía crediticia solo corresponden a distintos estadios del desarrollo de la producción capitalista, pero no son en modo alguno distintas formas de intercambio autónomas contrapuestas a la economía natural. Con el mismo derecho se podría contraponer las muy diversas formas de economía natural como si fueran equivalentes a las dos formas. Una pequeña nota de crítica a la economía política. Bueno, esto, en realidad, y demás, y luego nos dice, bueno, que en realidad la producción capitalista es producción de las mercancías como forma general de la producción. Pero solo lo es y lo es cada vez más al irse desarrollando, porque aquí el trabajo mismo aparece como mercancía porque el obrero vende trabajo, es decir, porque el obrero vende trabajo, es decir, la función de su fuerza de trabajo, y precisamente como presuponemos lo vende a su valor, determinado por sus costos de producción. Bien. En la misma medida en que el trabajo se convierte en trabajo salariado, el productor se convierte en capitalista industrial. Por eso la producción capitalista y por tanto también la producción de mercancías solo aparece en su amplitud total cuando también el producto rural directo es asalariado. En la relación entre capitalista y asalariado, la relación dineraria, la relación entre comprador y vendedor se convierte en una relación inmanente a la producción misma. Pero esta relación se apoya por su fundamento en el carácter social de la producción, no en el del modo de intercambio. Esto surge por el contrario de aquel. Por lo demás, el no ver en el carácter del modo de producción la base del modo de intercambio que le corresponde, sino a la inversa, está muy de acuerdo con el horizonte intelectual burgués, donde solo se piensa en hacer números. Es decir, no se compra y se vende fuerza de trabajo porque la fuerza de trabajo sea una mercancía, eh, sino que el hecho de que la fuerza de trabajo se produzca como mercancía, es decir, que se produzca como, como fuerza de trabajo em, desposeída de los medios de producción, implica que este se tiene que vender en el mercado y que se tiene que tiene que circular en el mismo, que se tiene que vender a un capitalista para poder ser realizado. Y hasta aquí llega
el manuscrito 5, que es de donde sale la mayor parte del capítulo. Y de aquí en adelante pues continúa una última parte, del cual pues se discuten otros temas que no me ha dado tiempo de introducir en la presentación, que igual va a ser más fácil que alguno de vosotros comente, que tiene que ver pues con todo esto de plusvalor y demás. Bastantes fórmulas, bastantes números y bastante pesado. Así que si me lo permitís, voy a dejar que, si queréis, alguno de vosotros lo presente o lo exponga en alguna intervención. Y doy paso ya al turno de preguntas, al turno de opiniones y intervenciones. Primero las preguntas. A ver, estoy aquí a oscuras. Que no hay preguntas, ¿se ha entendido todo bien? Bueno, ¿ok? Yo tengo una pregunta. Vale. En la página 124 de la edición antigua, 2 párrafos antes de la cita de Bailey, 2 párrafos antes, dice: si el valor social del capital sufre una revolución de valor. ¿Qué es una revolución de valor? Cuanto más agudas y frecuentes se vuelven las revoluciones de valor, tanto más impone, actuando con la violencia de un proceso natural elemental, el movimiento automático del valor autonomizado frente a la previsión y al cálculo del capitalista individual. Yo creo que de alguna forma estamos hablando aquí de la crisis, pero ¿qué significa revolución de valor? Yo creo que no se refiere necesariamente a la crisis, yo creo que se refiere a lo que he explicado antes de cuando hay una revolución en el modo de producción, en la base técnica del modo de producción, es decir, pues cuando se inventa una nueva tecnología para producir un determinado tipo de mercancías o cuando, por lo contrario, se da alguna especie de problemática, por ejemplo, en la producción del trigo y crece mucho el coste de los medios básicos de sustentación de los obreros y crece, por lo tanto, el factor de uno de los medios de producción, del trabajo en este caso, de la fuerza de trabajo. Todo esto hace que mientras está circulando este capital industrial, que lo hace eh, que lo hace pues con una determinada planificación y con una determinada expectativa y con un determinado cálculo, pues respecto a lo que cuestan las mercancías y respecto al precio al que va a poder vender el fruto del proceso de producción, pues de pronto se encuentra con que el hilado baja de precio, con que hay menos, de pronto desaparece plusvalor o incluso desaparece directamente valor que había adelantado, que tiene objetivado en capital mercantil que todavía no ha realizado, o de pronto aumenta el coste de los factores de producción y cuando esperaba poner en movimiento una cantidad de factores de producción con un capital dinerario determinado, ahora va a poder poner otro, menor o mayor. Yo creo que se refiere a esto y como comenta, pues uno de los requisitos técnicos uno de los requisitos básicos de que este proceso de producción capitalista se pueda dar es que es que el capital circulante tenga capacidad, el capital que circula en este ciclo tenga capacidad de responder ante ante estas revoluciones de valor, ante estas revoluciones técnicas, cuestiones que ocurren. Yo entiendo que se refiere a eso. Bien, puede ser, sí. Que la idea de revolución de valor de la página 124 la desarrolla a partir de la página 127 como subidas y bajas en el valor de los medios de producción, etcétera. Puede ser. Sí, yo creo que se refiere a eso.
Adrián. Es Ander. Ah, AD. Hostia. Ander tocando. O sea, no sé si se me escucha bien, o sea, yo lo que has dicho tú, también le añadiría eso, el hecho de que, pues, que, por ejemplo, por la razón que sea, pues yo que sé, que de repente encuentres una fuente, yo que sé, de una materia prima que se te agote o que de repente tengas mucho más y que es, pues, que, digamos, una variación muy grande en el trabajo social necesario, pero yo sí que, o sea, yo creo que se refiere a eso, pero de todos modos yo creo que sí que podría tener, aunque sea en cuanto trazas, por decirlo de alguna manera, un poco con la idea que ha dicho Joaquín, porque luego cuando dice eso, posteriormente lo hila con una cuestión que dice que para estas variaciones como súbitas, que claro, que lo que se hace cada vez más necesario es precisamente que el capital que está produciendo que no pueda operar, vamos a decirlo, apurando, sino que eso cada vez se va a hacer más frecuente, más súbito, más, pues bueno, más acrecentado y que entonces, pues, que eso va a generar que aunque, digamos, si tú vas a la hoja de cálculos y te dan las cuentas, que a ese margen o ese error, que cada vez ese error que le tengas que poner sea mayor. Entonces, lo que ocurre es pues, que cada vez, pues digamos, aunque técnicamente pues el valor que tengas que iniciar sea 5, pues que sea 10, que luego sea 15, que luego sea 20, porque cada vez necesitas un colchón más grande. O sea, yo creo que de alguna manera eso sí puede igual a lo mejor estar relacionado desde el punto de vista que dice Joaquín, pero yo creo que sobre todo es lo que ha dicho Pillo. Sí, en este aspecto y su relación con las crisis, sí que el hecho de que este proceso vaya a más, yo creo que sí que indica pues, que ese ciclo se hace más, por así decirlo, inestable, ¿no? Que estos cambios son más bruscos, pero yo creo que no necesariamente indica que no, eso no necesariamente lleva a que el propio proceso de circulación sea más inestable, es decir, a que sea más tendiente a crisis, que puede ser que sí, pero yo creo que lo que quiere recalcar aquí es, creo que lo que ha dicho Adrián en el comentario, que lo que hace esto es que los capitales tengan que ser más grandes. Es decir, este factor de impredictibilidad en el cálculo se tiene que compensar con mayor capital dinerario, por así decirlo, mayor cantidad de dinero, una mayor cantidad de dinero disponible para amortiguar estas variaciones. Que dentro de estas amortiguaciones, pues se supone que un capital que pueda seguir funcionando, pues se va a adaptar a ellas y que va a seguir produciendo, que va a adaptar sus medios de producción a la nueva realidad imperante y técnica imperante, que va a seguir reproducir su capital después de la perturbación. ¿Más preguntas? Pues Yo si tengo no un tenemos... comentario, no una Sí, pregunta. pasamos a los comentarios. Adelante, Bien. Juan. Releyendo este capítulo, bueno, efectivamente hay dos partes bien diferenciadas, uno lo que nos ha presentado Pello y otro lo que empieza en la página 137 de la edición antigua, que es de otro manuscrito distinto, de las notas, etcétera. Pero una primera lectura dice, bueno, pues esto es un rollo patatero. ¿Qué es lo que quiere decir Marx con esto? ¿Qué quiere decir Marx con esto? Y yo creo que la clave está precisamente en la cita de Bailey, cuando dice que él va a demostrar, frente a estos economistas vulgares, porque Samuel Bailey era uno de los economistas vulgares, que el capital no es una abstracción, no es una idea abstracta, sino que es algo concreto, tan concreto como que el capital, es decir, el valor que se valoriza, es el motor de esta fase histórica de la humanidad que llamamos el capitalismo. ¿Y eso cómo lo dice?
Pues yo creo que para entender bien esto hay que leer el 160 y el 161 de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas de Hegel. Lo voy a hacer a continuación. A partir de varias citas que aparecen en el párrafo. En la página 120 dice: el verdadero ciclo del capital industrial, en su continuidad, es no solo unidad de proceso de circulación y proceso de producción, sino unidad de sus tres ciclos en su totalidad. El ciclo del capital industrial es la unidad de los tres ciclos en los que se descompone. Y dice más adelante, 121, los tres ciclos son las distintas formas en las que se expresa la continuidad del proceso. Y dice más adelante, en la página 123, el capital como valor que se valoriza solo se lo puede concebir como movimiento y no como cosa estática, cosa que también anotó Peyo. Bien, estas, y podemos ver más, las podemos, si estas citas, las leemos en paralelo con el 161 y el 162, por ejemplo, el capital como valor que se valoriza solo se lo puede concebir como movimiento y no como cosa estática. Dice Hegel en el acápite 161, la teoría del concepto de la enciclopedia. El proceso del concepto ni es ya el pasar ni el reflejarse en otro, sino que es el desarrollo, el Entwicklung, el movimiento, porque las diferencias son puestas inmediatamente como idénticas entre sí y con el todo, y la determinación es puesta como un libre ser de todo el concepto. En las anteriores que he citado, por ejemplo, en la página 121, los tres ciclos son las distintas formas en las que se expresa la continuidad del proceso. Es el mismo 161. Las diferencias son puestas inmediatamente como idénticas entre sí y con el todo. Es decir, el ciclo del capital dinerario, el ciclo del capital productivo y el ciclo del capital mercantil son idénticos entre sí y son idénticos con el todo. O en la anterior cita que puse era de la página... ¿cuál era? A ver. Un momento. Los tres ciclos. Se me ha escapado la primera que dije, la 121 era, o la 123. Bueno, es igual. He leído el 121, pero en el 161, el 160 dice: el concepto es lo que es libre. Es el poder sustancial subsistente por sí y es totalidad, puesto que cada uno de los momentos es todo el concepto. Es decir, el momento del capital dinerario es parte del capital del valor que se valoriza. El momento del capital mercantil es parte del valor que se valoriza. El momento del capital productivo es parte del valor que se valoriza. Es todo, cada una de sus partes es todo el concepto y es puesto con él en unidad inseparada. El concepto es pues lo que es su identidad consigo, en sí y por sí determinado. Por ejemplo, el concepto ese de revolución en el valor, y dice en el párrafo siguiente, se impone con la violencia de un proceso natural elemental el movimiento automático del valor autonomizado. Esta idea de valor autonomizado la ha repetido después, el capital es el valor autonomizado, es decir, que funciona por sí mismo, sin estar determinado por otra cosa. Es decir, aquí yo creo que se ve bien que la idea de la definición del capital que tiene Marx es una idea muy dialéctica. Incluso es la idea del concepto de capital que desarrolla Marx, lo desarrolla manteniendo la identidad con el desarrollo del concepto que plantea Hegel. Por eso está continuamente dando vueltas y diciendo, no, es que si empezamos por M,
luego nos aparece P, pero si empezamos por P, es un proceso circular, por un lado, y por otro lado dice es un proceso autónomo. Es decir, el capital no está determinado por el capitalista, sino que el capital se le impone al propio capitalista. Ya digo, por lo menos esos dos apartados acápites de la enciclopedia creo que son útiles para entender por qué está lo que de otra forma aparece como una repetición continua de cosas que está todo el rato dando vueltas a lo mismo, y no es así, no es así. En relación con las páginas que nos has presentado, que corresponden a otro manuscrito, yo creo que el elemento fundamental es que de nuevo está la polémica con los economistas de la época, la ley del equilibrio de la oferta y la demanda. Cuando hay equilibrio, es cuando la oferta se iguala con la demanda, los precios de equilibrio. Que como teoría se desarrolló después de Marx, bueno, se empezó a desarrollar cuando estaba escribiendo estos manuscritos precisamente. En los años 70 es cuando se empieza la revolución marginalista. Con lo cual, esas ideas que en la época de Ricardo eran muy minoritarias, estaban adquiriendo más peso. Y por eso Marx pues, le dedica aquí, pues, de la 37 a la 42, unas cuantas páginas. Dice, no, miren, señores, es que para que funcione la cosa bien, la oferta tiene que ser distinta de la demanda. La oferta del capitalista es mayor que su demanda. Y cuando la oferta del capitalista es mayor que su demanda, siempre que la mercancía se vendan a su valor, se produce el equilibrio. Es decir, no hay... esa desigualdad entre oferta y demanda es una condición del equilibrio. No utiliza la palabra equilibrio porque no va con su tal, pero se refiere a eso, al funcionamiento, digamos, estable del proceso, de la evolución. Exige la diferencia entre la oferta y la demanda. Diría que eso es lo más importante, en mi opinión, de esta parte. Bueno, también interesante el último párrafo. Dice, aquí hacemos caso omiso del crédito en este análisis. Y de crédito se trata cuando el capitalista deposita el dinero a medida que se va acumulando en cuenta corriente bancaria que rinde intereses. Dice, pero esto, ya lo he dicho antes, lo tratamos en otro lugar. Y es lo que lo trata en el tomo 3. Todo el análisis, interesantemente dice, se hace en términos de dinero metálico. No entra ni el crédito, ni los vales, ni otra forma de medio de pago. Y además el dinero únicamente como medio de circulación, no como medio de pago. Y otra cosa también interesante, la demanda de la fuerza de trabajo no depende del precio de la fuerza de trabajo, que es una cosa que también se dice habitualmente. No, es que si sube el salario mínimo habrá menos demanda de trabajo. Oiga, la demanda de trabajo depende de que exista un proceso cíclico, es decir, permanente, de inversión, donde hay un capital fijo o capital constante que requiere, pues en las condiciones técnicas habituales, una determinada cantidad de trabajo. Es decir, la demanda de trabajo no se demanda o se ofrece por su precio, sino se demanda o se ofrece, o sea, se demanda en función del volumen que se requiera para realizar el proceso de acumulación del capital a las condiciones técnicas correspondientes, es decir, a la relación CV, a la condición técnica de la producción, el coeficiente capital-trabajo, que sería una expresión más moderna de esa relación entre C y V. Pero ya aquí, por cierto, introduce en la página 138 una idea que luego va a retomar en la famosa sección sobre la caída tendencial de la tasa de ganancia. Es que su demanda de fuerza de trabajo, determinada por la relación entre su capital variable y su capital global, es cada vez menor que su demanda de medios de producción. Es decir, que el ritmo al que crece la demanda de trabajo es inferior al ritmo al que crece la demanda de medios de producción, que es la base de
de la teoría de la caída tendencial de la tasa de ganancia. Pues ya está. Muy bien. Muchas gracias. Yo respecto a esto que comentas de cuál es la idea de este capítulo, estoy de acuerdo con Joaquín. O sea, al final yo creo que en efecto, aunque la forma en la que está mostrado sea un poco una pesadilla, o sea, se me ha hecho largo, repetitivo, poco claro y poco ordenado, estoy de acuerdo de que aquí alcanza una conclusión a lo que estaba haciendo y a que muestra que lo que quería hacer es, en efecto, como comentaba Joaquín, mostrar cómo el proceso de circulación del capital es el que rige todo el metabolismo social y el que eh, condiciona cómo opera una sociedad. Y al final la forma en la que lo hace no es únicamente, eh, pues como ha comentado Joaquín, dividir primero en los primeros 3 capítulos, mostrar el momento de diferencia, ¿no? Mostrar, porque el ciclo en el primer libro ya se nos había presentado, ¿no? Como reproducción del capital, los ciclos de MD y MDM, y de momento se había considerado mayormente como un todo que no se había desarrollado en sus diferentes formas. Entonces lo que hace primero es mostrar sus diferencias, las diferencias internas del propio ciclo, ¿no? Con los 3 diferentes ciclos, las determinaciones particulares a cada uno de los ciclos y, y en qué se diferencian y por qué esas 3 formas son los momentos de tal, el momento de diferencia. Y en este capítulo muestra como el momento de unidad, ¿no? El momento de cómo los 3 ciclos son parte de un único capital industrial que circula y cuáles son las determinaciones propias de ese proceso de circulación cíclico y yuxtapuesto. Y yo creo que también, además de esta relación entre esa unidad entre contrarios, que diríamos, pretende mostrar en este capítulo, que igual no lo he comentado tanto en la presentación, la relación entre lo general y lo particular. Y es que a lo largo del capítulo muchas veces muestra y contrapone esas 2 circunstancias, ¿no? De los capitales individuales, que operan cada uno dentro de su ramo de producción industrial, con su capital particular y con sus lógicas particulares, de los cuales pues, surgen ciertas determinaciones, surge ese capital mínimo necesario para arrancar un proceso de circulación, surge esa necesidad de amortiguar por parte de los capitales individuales las oscilaciones, etcétera, pero también indica que todo este capital que está entrelazado entre sí a través de los diferentes procesos de compra y de venta de mercancías y los cuales pues hacen que los diferentes ramos de la producción y los diferentes capitales individuales estén ligados entre sí, hace que el ciclo no se comporte únicamente como el ciclo de un capitalista individual, donde un capital pues, va pasando a través de los diferentes ciclos o al mismo tiempo a través de los diferentes ciclos en manos de un mismo capitalista, sino que es un capital que va circulando a través de toda la sociedad, que va circulando de capitalista en capitalista, que va circulando a través de los diferentes ramos de la producción y que conforma el capital global, el capital social global, eh, y que todo el ciclo de producción es un ciclo de producción único capitalista que está ligado por ese mercado mundial que subsume a todo el resto de procesos de producción o todo el resto de procesos de compra-venta que se dan en esa sociedad, sean o no capitalistas, y que de esta forma pues condiciona el metabolismo global de la sociedad. No sé si iba Ander o si iba Adrián. Como los dos sois AD, bueno, sí, AD. Tenía yo. Pues adelante, Ander. A ver, yo con respecto al otro que ya aprovecho lo que ha comentado Pello, las citas que ha hecho Joaquín, creo que se ha equivocado en el número de la enciclopedia, porque justo encima es el número de la enciclopedia que le pasé el otro día y la del concepto corresponde al menos en la edición que yo tengo a la 160. Pero bueno, y bueno, ya que comento esto, o sea, yo lo que dice Pello
estoy de acuerdo, pero yo creo que lo ha dicho mal, porque quiero decir, lo particular, aquí no hay ninguna exposición de lo particular. Lo particular es lo que es diferente. Aquí lo que se hace es una exposición de lo general y lo individual. O sea, se muestra esa relación, no se muestra, vamos a decirlo. O sea, se muestra literalmente si coges, creo que también, si no es la 160, será la 59 o la 161, que es lo que dice, que es que lo particular es la diferencia y que lo universal es lo que existe mediante lo individual. Ahí es, yo diría que es la relación que se expone, pero bueno. Y bueno, también hilando con esto y con la parte que este Pello no ha presentado, yo diría que también, no sé si está relacionado con lo del SMI o lo que sea que ha comentado Joaquín, pero a mí me ha parecido bastante curioso que hay un párrafo, es que no lo tengo delante, entonces no lo puedo citar. Pero creo que dice algo así como que el capital individual como personificación del capital o algo así, o no sé muy bien exactamente cómo es la frase, pero dice necesitar, lo único que necesita son medios de producción y fuerza de trabajo. O sea, claro, por necesitar no necesita ni rentabilidad en ese sentido para funcionar como capital. Entonces a mí eso también me ha parecido que es como una frase como importante de la parte, o un párrafo, creo que está en la anteúltima página o anteúltima o algo así, que es importante de la parte que no se ha expuesto. O sea, creo que dice algo así, o sea, si alguno lo tenéis delante igual lo podéis leer, pero creo que dice algo así como el capital individual como personificación del capital general solo necesita medios de producción y fuerza de trabajo. Y luego empieza a hablar eso de lo que creo que el párrafo siguiente, de hecho, es el que ha dicho Joaquín, de que la fuerza de trabajo no está, digamos, hecho por la demanda y demás. Si puede continuar moderando otro momento, que tengo otros menesteres. Adrián, dale. Vale, respecto al tema que se está comentando y tal, a ver, yo simplemente señalar que evidentemente yo creo que aquí se pueden trazar muchas analogías con la dialéctica de Hegel y tal y cual, también podemos entenderlo, al menos sí que derivaría, ¿no?, de lo que venía diciendo Pello, como la idea esta de unidad, diferencia, unidad hacia la diferencia, o sea, en el sentido de que primero tenemos esa unidad, después hay una especie de descomposición en partes, serán los ciclos particulares, esos tres ciclos que hemos visto del capital mercantil, dinerario y productivo, y luego cómo aparecen en este último capítulo, en este último acápite, en el 4, cómo unidad hace la diferencia en la medida en que aparecen como entrelazados y yuxtapuestos también. Quizá se podría realizar una lectura de este tipo. Seguro que hay gente que ya la ha realizado, hegelianos acérrimos y tal. Más allá de eso, sí que yo tampoco creo que el objetivo aquí, bueno, ni sea algo así como demostración de leyes dialécticas, ni tampoco demostración de algo que, o sea, yo es que no sé si os he entendido muy bien, pero de algo que ya sabíamos desde el tomo 1, y era que el capital como valor es una sustancia en movimiento y no una cosa. Es decir, que a través de sus distintos momentos lo único que hace es básicamente realizarse y básicamente afirmarse a través de esas diferentes fases. En el caso del tomo 1 lo veíamos en el caso de la mercancía y dinero, que eran simplemente formas evanescentes en las que aparecía, pero que se renovaba continuamente. Yo creo que esto ya estaba claro en el tomo 1. Aquí yo creo que sí que como que hay un reforzamiento en estas páginas 124 y 25 de esa misma idea, pero que 124 y 25 la nueva edición. Pero para mí lo fundamental aquí está básicamente en señalar esta idea de que tiene que existir una especie de compaginación permanente entre la sucesión de los diferentes ciclos y la yuxtaposición al mismo tiempo o entrelazamiento de esos mismos ciclos, y que ambos son condición del otro. O sea, a nivel concreto de lo que está intentando desarrollar aquí, más allá de cábalas dialécticas y del cual, es básicamente decirnos que el ciclo del capital productivo tiene como presupuesto, por ejemplo, el ciclo del capital dinerario en este caso, y después el capital mercantil tiene como presupuesto los dos anteriores, y que esto
además solo se puede lograr si ambos tres están entrelazados al mismo tiempo. Es decir, yo creo que lo que nos está intentando básicamente, de lo que nos está intentando informar básicamente, es de esta idea de la permanente continuidad imprescindible para que el capital pueda seguir desarrollándose, lo que implica este entrelazamiento, es decir, que el capital esté en sus distintas formas permanentemente. Yo creo que también hasta cierto punto aquí se observan las ideas que luego entiendo que desarrollará en el tema este de los esquemas de la reproducción, en las cuales va a tener que existir una cierta coherencia entre los capitales invertidos también a nivel social, o sea, a nivel social, o más bien, en cada porción de ese capital social, es decir, los capitales individuales, va a tener que existir una coherencia entre ellos, una división entre ellos, más o menos coherente según ciertas magnitudes, para que esa continuidad no se rompa en ningún momento. O sea, yo creo que aquí, básicamente, lo que nos viene a abordar es esta idea de que se necesitan unas estabilidades que del primer tomo quizá no se podían derivar. Es decir, el primer tomo parece que el capital individual en su movimiento es capaz de realizar las necesidades generales de lo que sería el capital social, pero parece ser que surgen o empiezan a emerger ciertas contradicciones en la medida en que el capital individual por sí mismo puede estar produciendo cuestiones que parece ser que pueden no servir a otros capitales individuales, etcétera. Aquí yo creo que simplemente se introducen poco a poco esas ideas que se van a abordar más adelante. Me da la sensación, de todos modos, tampoco lo tengo tan claro, porque como yo no he abordado directamente los esquemas de reproducción, que sí indirectamente a través de pues, Rodolsky y toda esta peña, pero bueno, me da la sensación de que eso igual es el contenido. Y luego también, más hay digresiones muy interesantes a lo largo del capítulo, pero bueno, eso sin más. Muy bien. Pues, No se te oye. ¿Estás muteado? Adelante. Frente a esta interpretación diluyente de Adrián, insisto. Creo que si Marx en este manuscrito, que no es un texto preparado para publicar, le da tanta vuelta a la cuestión de, por ejemplo, página 123, el capital como valor que se valoriza solo se puede concebir como movimiento. Constituye una unidad simultánea y en proceso. Es valor que se ha vuelto autónomo. Página 124. El movimiento automático del valor autonomizado. Y luego dice, Bailey, argumentando en contra de la autonomización del valor. Es decir, un elemento fundamental de este capítulo es la idea de valor autónomo, de cómo el valor se autonomiza. Y solo se autonomiza, lo dice siguiente página, cuando dice, bueno, el error de Bailey es que confunde la forma con el contenido. Dice, el valor solo funciona como valor de capital o como capital si se mantiene idéntico a sí mismo y se compara consigo mismo en las distintas fases de su ciclo. Oiga, que este es el punto 160 de la enciclopedia. El concepto es lo que es libre, es el poder sustancial subsistente por sí y es totalidad, puesto que cada uno de los momentos es todo el concepto y es puesto con él en unidad inseparada. El concepto es lo que en su identidad consigo es en sí y por sí determinado. Dice Hegel, el concepto es lo que en su identidad consigo mismo es en sí y por sí determinado. Dice Marx, se mantiene idéntico a sí mismo y se compara consigo mismo en sus distintas fases. Es que es exactamente la idea del concepto. ¿Y por qué es importante la idea del concepto? Porque lo que quiere demostrar Marx es que, entiendo yo, es que la dinámica que se genera con todas sus contradicciones en una sociedad capitalista, la llama sociedad capitalista no porque haya capitalistas, y no porque haya relación capital-trabajo, sino porque el capital, que es una realidad y no una idea, no una abstracción, no un concepto teórico, es una realidad, es la realidad fundante del modo de producción capitalista, se impone a todos los agentes y a toda la realidad que conforma
Pues el proceso social capitalista. Es decir, el capital es autónomo. Se le impone al obrero, por supuesto. Se le impone al capitalista. Lo repite continuamente en el tomo primero y también en este tomo. Es decir, él lo que está insistiendo es que la idea que el concepto definido en términos hegelianos, el concepto de capital es la base del análisis que hace, y por eso el libro se llama El Capital y no la sociedad de las mercancías, que es la idea con la que empieza el tomo primero. No el mundo de las mercancías, se llama El Capital. Porque es el concepto, por definición, de su interpretación del proceso social en esta fase histórica concreta. Ander. A ver, o sea, yo creo que también lo iba a decir y se me ha olvidado. O sea, yo sí que estoy de acuerdo en un sentido, vamos a decirlo con Adrián. Y hasta cierto punto, o sea, a mí esa la explicación que da Joaquín. Sí que puedo admitir que hay, vamos a decirlo, vicios para interpretarla de esta manera, pero bueno. O sea, prácticamente, o sea, quiero decirte, la exposición que hace, por mucho que sea un manuscrito, es la forma diluyente, como tú has dicho que la presenta Adrián. No obstante, yo sí que igual yo creo que igual como que conviene apuntar que, por ejemplo, o sea, esto no es una cosa que de repente ha aparecido aquí, que no ha aparecido nunca antes. Y ya no estoy hablando solo del capital, porque esto también en los Grundrises en su momento lo discutimos, no me acuerdo exactamente en relación a qué era, pero que también había un momento bastante claro dentro de la exposición de los Grundrises que aparecía precisamente ese capital como concepto en el sentido de que está libre de determinaciones en el sentido de que que está autodeterminado. Pero yo sí que diría que incluso dentro del capital, ese concepto del capital, yo creo que también aparece, y de forma, no diría ni siquiera de forma de trabajar, yo creo que también aparece desarrollada, incluso en este tomo, yo desde ese punto de vista sí que diría que lo que hace es ver cómo desde el punto de vista de la circulación, en tanto que forma de movimiento del capital, entonces, pues, forma de existencia del capital, que no puede ser otra cosa que no sea movimiento, porque si no sería tesoro, pero bueno, que esto también está en el tomo 1, desde el punto de vista de la circulación, que hace que se elija como concepto o no. Y yo creo que aquí, en este capítulo, lo que sí que hace, un poco igual dándole vueltas, igual sí que puede ser, y en ese sentido igual te da razón Joaquín, que sea que él le está intentando dar vueltas y no acaba de casarlo, pero en realidad yo creo que la exposición, digamos, de lo que hace que el capital sea un concepto, desde ese punto de vista hegeliano, yo creo que ocurre en el anterior, yo lo veo bastante claramente, en el anterior apartado. O sea, porque es en el momento que termina, vale, de las tres formas que tiene de circular la circulación general, es, digamos, lo que hace que sea la necesidad de que esta relación sea general, lo que hace que esta relación sea, digamos, que está en constante movimiento, que se autorreproduzca, cómo se autorreproduzca, etcétera, etcétera. En las otras, pues es lo que decía la anterior sesión. Lo único que te pone la primera forma es pues, el hecho de que el valor que tengas una cantidad de dinero valor y que las condiciones de red de producción pues que se reproduzcan. Pero aquí yo igual sí que diría que lo que puedo hacer como la síntesis, pero no diría que en ningún caso, no sé si es lo que se ha querido decir, es la primera vez que aparece, si acaso podría ser la primera vez que aparece desde el punto de vista de la circulación. Y bueno, y desde ese punto de vista diría que es como que lo intenta desarrollar aquí, no, y ya está, no, pero claro, como que lo empieza aquí, o sea, en ese desarrollo, es aquí donde ponen en las páginas, pone eso. Pues Ana Silvia. Adelante, y Joaquín, si puedes mutearte cuando no Bien. hablas, que yo creo que algo se cuela.
y a mí no me deja un rato. Gracias. A ver, bueno, todavía no entiendo por qué estamos hablando tanto del concepto y por qué volvemos nuevamente al concepto y a Hegel. En fin, eso no lo entiendo. Porque lo que sí entiendo es que todo el método que nos está planteando Marx en el análisis en el Capital 2, y en este caso el tema que nos ocupa, pues es que es el método materialista dialéctico. Entonces, nos está hablando de lo individual a lo global. Nos está diciendo que los tres, tanto el capital mercantil, el capital productivo y el capital, que los tres pasan, uno depende del otro. Es decir, hay una interdependencia. Yo no diría, como decía, yo creo que, como decía Diane, en línea continua, no. Y él mismo nos habla de un mecanismo circular, cómo va girando, digamos, los capitales, de los que el capital mercantil, el capital productivo. Entonces, yo creo que, primero, no es una línea continua, sino es circular. Y es más, yo siempre tengo la idea que no es ni exactamente circular, porque cuando se cierra el círculo, da un salto, porque si hay más valorización, aunque se empiece de nuevo, pero ya no empieza con la misma cantidad, sino con una siguiente. No sé si soy capaz de explicar la idea, porque tampoco es un círculo. El método dialéctico lo que nos está diciendo es que es cierto que volvemos, que todo, la valorización se parte de uno, vuelves a uno, pero no es el mismo cada vez que vuelves al punto de partida. Ha evolucionado, ha cambiado, o para mayor valorización o para las crisis que no maneja el de crisis, esa pérdida o cuando plantea que, pues que las empresas, que los capitalistas, pues tienen pérdida. Entonces, para mí, aquí lo más importante es ver cómo las tres fórmulas de cómo se desarrolla el capital, la fórmula 1, la 2 y la 3, nos dice que se mezclan, funcionan de forma interdependiente. Es decir, una no existe sin la otra. Pues simplemente nos está hablando de la dialéctica. Está en movimiento, está en círculo y y cuando uno acaba, el otro continúa, pero no en línea continua, sino en forma dialéctica. Y dice en movimiento. Este movimiento es porque el capital, la valorización va cambiando o hacia arriba o hacia abajo, entiendo yo. Entonces, me parece que tampoco viene al tema enrollarnos en un concepto ni sacar aquí a Hegel nuevamente, porque el método que nos plantea Marx es dialéctico y además, más allá de lo que... Bueno, creo que ya me estoy enrollando. Entonces, lo que quería decir es esto, que vamos, en este capítulo nos está hablando de lo individual a lo global, de la interdependencia de los tres capitales y además de cómo no puede funcionar uno sin el otro y que esto está en movimiento y no en línea continua, sino en circular. Yo diría en espiral. Cierra el círculo, pero da un salto hacia adelante, como yo lo entiendo. ¿Vale? Vale. Voy yo, ¿no?
Vale, yo quería comentar algo respecto a esto que ha comentado Adrián, que está comentando ahora por el chat, que supongo que intervenirá después, en cuanto a que en efecto todo esto que comenta no es nuevo, sino que ya estaba de una forma distinta en el tomo 1. Que bueno, en el capítulo 4 pues nos presenta, bueno, se nos presenta primero la circulación de mercancías y luego se nos presenta el capital, la circulación del capital y los esquemas MDM y DMD', y sí que hay un análisis de eso. Y yo quería, un momento. Se te ha cortado, Pello. No, ha dicho un momento. Me imagino que habrá ido a hacer algo. Sí, perdón, ya estoy. No, que una... perdón. Vale, estaba... Eso, quería intentar hacer un paralelismo aquí respecto a la primera vez entre la primera vez que presenta la circulación capitalista en el tomo 1 y esta segunda vez que la presenta y la analiza, y hacer un paralelismo con los primeros capítulos del Capital, en las cuales analiza el valor. Y recordemos que, bueno, en esos capítulos primero empezaba destripando el valor en lo que es, en su contenido, en qué es valor de cambio, valor de uso, en que el valor de cambio luego se demuestra que es valor, en cuál es la esencia del valor, de cómo se determina, etcétera. Y después, cuando ya ha analizado el valor respecto a su contenido, desde el punto de vista de su contenido, pasa a analizarlo desde el punto de vista de su forma. Acerca bueno, del valor se trata de las mercancías, pues las mercancías se intercambian, cómo se intercambian, cuál es la mercancía equivalente, cuál es la mercancía, bueno, eso, las chaquetas, las pieles, no sé qué, las diferentes formas de equivalencia del equivalente general, del equivalente particular, del equivalente dinerario, etcétera, y analiza el valor no desde su contenido, sino desde su forma. Y no sé si aquí cabría hacer un paralelismo similar, de que en el tomo 1 analizó el proceso de circulación de las mercancías y el proceso de circulación del capital desde el punto de vista de su contenido, sobre todo. Y aquí está a lo mejor analizándolo desde el punto de vista de la forma, que yo creo que no es tan claro como en la otra vez, ya que la otra, digo, ya que también hace un análisis de las formas en el tomo 1, y a lo mejor este análisis que hace aquí es únicamente más profundo que aquel, pero a mí me surge por lo menos esa reflexión, esa duda. Adrián. ¿Se me oye? Que estoy ahora con el móvil. Entiendo que sí. Sí. O sea, bueno, primero sin más, o sea, mi intervención iba simplemente a decir que la cuestión está de la dialéctica del valor propiamente dicha, que básicamente consiste en que se conserva en su automovimiento y tal y cual, que eso ya lo habíamos visto. O sea, yo simplemente venía a matizar eso, ¿eh? O sea, no que... O sea, no sé si igual se me ha malentendido, no que no haya nada nuevo aquí, desde luego que hay cosas nuevas, simplemente que esa idea dialéctica, por así decirlo, de la cuestión del concepto de la que habla Joaquín y tal y cual, yo creo que en esas citas aparece ya por primera vez en el Capital, y creo que lo que está haciendo aquí simplemente es, bueno, pues en ese caso pues, se reafirma en esa idea, pero mirándolo desde otra perspectiva, que sería desde la perspectiva ya propiamente de la circulación del capital. En cuanto a lo segundo que comenta Pello, yo no lo tengo muy claro que pueda hacerse una analogía de contenido-forma. Yo simplemente diría que en el primer tomo básicamente no se analiza la circulación del capital más allá de unas frases, bueno, ciertas menciones que se hacen, y cuando se habla de que
esa reproducción ampliada y cómo el ciclo se reinicia, pero propiamente dicho no se analizan los momentos distintos de la circulación del capital como tal, y no sé si podría trazarse alguna analogía en este propio libro de lo que sería la forma dialéctica de proceder de primero análisis, luego síntesis, primero igual contenido, luego forma, pero no sé yo si sería parecido o no, yo eso tampoco lo he analizado mucho. Bueno, si no, Jorge. Dale, Jorge, ¿no? Que tiene la mano levantada. Sí, a ver, brevemente. O sea, yo al hilo de esto, o sea, a mí este pasaje sí que creo que quizá en relación con lo que comenta Joaquín, creo que también destaca un asunto que no sé si aparece en otro lado o no, supongo que sí que aparecerá en más lados, pero por poner un poco en contexto, ¿no? O sea, por lo que estuve investigando, ¿no? Bailey, si no me equivoco, pues era un discípulo de Bentham y por lo que he visto, vaya, y me da la sensación que tenía una visión como muy empirista, ¿no? Limitada a lo empírico, y lo que no es empírico, lo que no es observable, no existe. O hay que explicar, o no, bueno, no tiene carece de cierta entidad. Entonces, por eso me parece, ¿no?, que dice esto de que el valor solo existe entre dos mercancías coexistentes. No se puede comparar entre dos mercancías que no coexisten porque no puede darse, o sea, porque no existe una relación, no puede darse una relación empírica entre esas dos mercancías. Sin embargo, más o sea, me parece interesante que al final pues viene a señalar que el valor existe como abstracción real o como concepto o como concepto autónomo, por así decirlo, que no depende de la existencia, de una existencia empírica que se pueda, o sea, que depende de la existencia de ciertas existencias empíricas, pero que no es idéntica a la existencia empírica que será en un momento. Y entonces, digamos que rechaza esa idea y pretende reconocer aquí, o destacar aquí, más que reconocer, que aunque, digamos, empíricamente el valor exista materializado en una mercancía o materializado en el dinero, el valor es autónomo, es algo autónomo a esa mercancía y ese dinero, algo que se percibe en el movimiento, en la transformación de dinero en mercancía, si se dan una serie de condiciones, y que por tanto sí que se puede percibir ese dinero, o sea, perdón, ese capital en movimiento como valor que se valoriza comparando dos valores en dos momentos diferentes, sin necesidad de que digamos, de que coexistan en un momento empírico idéntico, por así decirlo. O sea, quizá no he sido muy preciso en algunos términos, pero no sé si se capta la idea. Yo creo que eso sí que le intenta dar esa, o sea, me parece que se infiere, o por lo menos me parece que está bastante destacado aquí, ¿no? Que al final el valor existe como concepto relacionado con ciertos datos empíricos, pero trascendiéndolos en ese movimiento, por así decirlo. Yo quería comentar otro párrafo, y saliendo del asunto, un párrafo que está en la edición antigua en la página 135. Después de haber explicado en las páginas anteriores cómo se entrelazan los ciclos, el ciclo de el capital en sus distintas metamorfosis, etcétera, el dinero mercancía fuerza de trabajo, el papel fundamental que desempeña en la metamorfosis, de pronto llega el siguiente párrafo. La manera en que los distintos componentes del capital social global se sustituyen recíprocamente en el proceso de circulación requiere otro modo de investigación. Está haciendo un análisis de los capitales individuales, de cómo un capital individual se conecta con otro capital individual, como cada capital individual está siempre en las tres fases cíclicas al mismo tiempo, como capital dinerario, como capital mercancía, como capital productivo, cómo se relacionan entre sí,
se cambia el capital dinerario por capital mercancía, etcétera, pero de pronto dice, vamos a reflexionar sobre el capital social global, del cual los capitales individuales solo son partes constitutivas que funcionan de manera autónoma. Y si queremos reflexionar cómo se sustituyen recíprocamente en el proceso de circulación los distintos componentes del capital social global, necesitamos otro modo de investigación del que los economistas, sobre este tema los economistas hasta ahora solo han dicho chorradas. Y termina el párrafo y pasa a otra cosa. Bueno, yo creo que este párrafo, entiendo yo que hace referencia al tomo 3, donde la metodología que intenta aplicar en los manuscritos que componen el tomo 3 es distinta. Es distinta a la que emplea en el tomo 2 y la que emplea en el tomo 1. Es decir, el capital no es un continuo metodológico, lógico, claramente encadenado, y que no está tan claro únicamente porque se quedó en manuscritos el tomo 2 y el tomo 3 y el tomo 4, sino que dice, no, es que aproximar a la realidad del capital desde el capital social global, como capital social global, en el que están integrados todos los capitales individuales que a su vez funcionan de manera autónoma, esto requiere otra metodología, otro modo de investigación que no es este de cómo se encadenan el capital, las distintas formas del capital mercantil, productivo y dinerario entre sí y entre distintos capitales. Buenas. Yo, por decir algo de lo que ahora digo, bueno, lo que acabas de comentar, Joaquín, yo lo relacionaba más, también me surgirió ese párrafo curiosidad, pero me daba la impresión de que tenía que ver más con lo que apuntaba Joaquín la vez anterior, o sea, con el tema de la reproducción social, que más que con el tercer libro, teniendo en cuenta que yo del tercer libro sé poco. Pero me daba la impresión de que tenía que ver con que los capitales individuales, a pesar de que se entrelazan, no terminan de explicarse. Y para explicarse se requiere subir al nivel del capital social, donde ahí surgen ya determinaciones que no se pueden ver al nivel del capital individual. Eso es lo que a mí me sugería, ¿no? Pero yo quería volver un poco a la discusión anterior, ya aprovechando que intervengo. El planteamiento de Joaquín me sonaba a mí, yo no conozco Hegel, pero me sonaba como la afirmación de que el capital es el sujeto de la sociedad, ¿no? Yo veía que efectivamente ya en el libro 1 ya esa idea está apuntada y está expuesta. Lo que pasa es que ahora se está viendo eso también en un aspecto que en el libro 1 no se ve, que es en la forma del movimiento, ¿no? Y que Marx lo establece distinguiendo dentro del capital industrial pues las tres modalidades estas suyas, ¿no? Y por último, en relación a lo que comentaba Pello de si había relación con la forma y el contenido, yo sí le veo bastante sentido a eso, de que en el libro 1 está más el contenido del capital industrial y en el libro 2 está más la forma del capital industrial. Y me callo.
Dale, Jorge. Ah, no. ¿Más intervenciones? Perdón, no, quité la mano, o sea, sí que quería hablar, pero quité la mano pensando que estaba encendiendo el micrófono. Con este pasaje que se acaba de comentar, mi forma de entenderlo era la siguiente, y es que, o sea, de hecho, el párrafo es cierto que luego parece que trata otro tema, el siguiente párrafo, pero este párrafo empieza con por tanto, es decir, que viene de lo anterior, ¿no? Y en lo anterior se dice que el ciclo del capital industrial se puede entender como serie de actos de circulación en general, como MDM o DMD. Pero luego dice, lo que pasa es que el entrelazamiento MDM y DMD no es exactamente expresión del entrelazamiento de las metamorfosis que experimentan los capitales, por diversos ejemplos. Por ejemplo, pues porque la M puede derivar no de otro capital mercantil, sino de otro modo de producción, y porque bueno, y porque en algunos casos se puede derivar del plusvalor y no de otro capital, etcétera, etcétera. Entonces, mi interpretación es que bueno, no sé si, creo que... entonces, mi interpretación del párrafo es que lo que quiere decir Marx, que no sé si, claro, yo esto no sé si se explica en ningún otro lugar, porque esta es las últimas páginas que he leído del Capital, ¿no? En orden. Pero mi interpretación era que no se puede explicar, eh, digamos, el proceso del capital social global simplemente como un proceso de circulación mercantil. Y que hacer esto lleva a errores. Yo intuyo que esto guarda relación con algo que ya se ha dicho muchas veces, y es que si se identifica como siempre circulación mercantil, siempre va a haber oferta para la demanda y demanda para la oferta. Y esto no es así porque hay una complejidad mayor en la circulación, o sea, porque la circulación del capital refleja la forma de la circulación mercantil, pero con una serie de complicaciones que hace que haya unas diferencias que si simplemente pensamos que la circulación del capital global es mercancía por dinero, dinero por mercancía y dinero por mercancía, mercancía por dinero, nos vamos a estar perdiendo muchas cosas que, bueno, que supongo que requieren otro modo de investigación que intuyo que se verá más adelante. Era un poco como yo lo había interpretado. No sé si va en la línea de lo dicho. Sí, yo lo único que digo es que ese más adelante será en el tomo 3. Ander, adelante. Un segundo, bat, un segundo. Adrián tiene la mano levantada. Vale, bien. No, ya está. Yo, bueno, o sea, ya que estamos hablando de esto, a mí sí me gustaría hacer... Bueno, eso, sin más, que sí que me gustaría hacer una pregunta. ¿Se me escucha bien? Sí, Sí. se te escucha. Ah, vale, es que le veo a Joaquín entrecortado, vale. Eso, que no sé si es... Bueno, no es una pregunta en realidad, es más bien una pregunta capciosa, pero yo lo que no entiendo muy bien es, lo digo ya también aprovechando la sesión que viene de Ilienkov y un debate que hemos tenido aquí en el seminario muchas veces, que no entiendo muy bien por qué, si la dialéctica es una cosa que solo se aplica al pensamiento, que estaría bien que, en ese sentido, que Joaquín me explicara por qué la cosa de que el concepto que encima justo en Hegel es una cosa muy específicamente propia del pensamiento, que por eso dice lo de que es libre de determinaciones y todo el rollo, porque se debería aplicar al capital como realidad objetiva, también un poco hilando con eso, sin más. O sea, que es una pregunta que me ha surgido también a medida de que ibais hablando. Es que para Hegel el concepto completo es el espíritu. El concepto de conceptos, el concepto que no tiene ningún tipo de determinación y que es totalmente
autodinámico y autogenerado es el espíritu. Bueno, más bien no, ojo, el concepto en el actual modo, el concepto es un concepto históricamente determinado, siempre, y en el modo de producción capitalista es el capital. Por lo menos sí lo entiendo yo. Bueno, eso no responde claramente a la pregunta, pero sí, eso ya lo discutiremos mañana. Pero eso no quita que la teoría del concepto la aplica Marx en este capítulo, vamos, clarísimamente. No, la cuestión es muy simple, es que si la dialéctica solo se aplica al pensamiento, ¿por qué algo que no es propio del pensamiento, sino es propio de la realidad objetiva, en este caso social, se le puede aplicar una categoría dialéctica? De la misma manera que Hegel, yo qué sé, le aplica la negación de la negación y unidad en la negación a la semilla y el árbol y otro tipo de cosas. Pero bueno, como no es el tema, igual es el tema mañana, sin más. Los conceptos y las ideas son cosas distintas, ¿eh? Pero bueno, sí, es más bien de mañana. Bueno, ¿lo dejamos por ahí entonces? Sí, lo dejamos, ¿no? Hemos terminado. Sí, ya. ¿Quién presenta la semana que viene?